Perfecto. A ver, No, pero está bien, pongan, no te preocupes, porque igual... no hace yo falta que te te escucho, esfuerces. Ya lo yo que te hiciste escucho recién se escuchaba. perfecto y ahí puse el teléfono arriba del teclado para que la grabación sea más directa. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por aceptar esta Por propuesta. favor, Eh, estamos haciendo combinatorias de tecnología. Te bueno, cuento antes de empezar la entrevista que me mataba de la risa porque anoche empecé a ver eh, la serie del Unibomber. ¿cuál? ¿Te acordás del caso de ese personaje que había en Estados Unidos que mandaba bombas por correo y hacía explotar, que se Ah, sí. conoció como el Unibomber? Ah, sí, 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 sí. Está la serie en Netflix y ayer la empecé a ver. Es súper interesante. No por, la serie está bien hecha, pero la disputa de mentes y de inteligencia entre el investigador y el Unibomber es fascinante, es fascinante. Y tiene que ver con la tecnología, ¿no? Tiene mucho que ver. Claro. Claro, es a fines de los 90, es muy interesante. Bueno, listo, Qué me bueno. reía por eso, porque nos domina la tecnología. Sí, 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 sí. Hay, hay una serie que no sé si escuchó hablar de ella, quizás sí, ya de unos años, que se llama Black Mirror. Ah, sí, Ahí sí, sí. hay algunos capítulos que muestra mucho esta cuestión de la tecnología, cómo nos domina, ¿no? Y, Sí, hay un filósofo coreano-alemán, que no sé si lo han escuchado en algún seminario, Phil Chung Han, ujú, que están muchos de sus textos traducidos al español en libros muy pequeñitos, porque son pequeños ensayos de 5 hojas, o algo así, que es como que toma como objeto de su filosofía las sociedades actuales, los big data, el manejo de la información, y bueno, es una denuncia filosófica, sociológica, digamos, de del manejo en las sociedades neoliberales actuales, el manejo del mundo sería a través de la información y la tecnología. Es muy interesante, es muy interesante. bien, Fuel, 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 nunca me acuerdo bien, bueno. Han. Bueno, Eh, por ahí después se lo pido. Yo ahora como que no tengo, estoy sosteniendo por un lado el celular para poder grabar por el micrófono, lo cual es vital para la grabación del video, y en la otra mano tengo el mate, así que no puedo hacer, no voy a poder tomar apuntes. Pero viste que es Está positivo a bien. veces, Además no tiene importancia, cuando uno no puede salió tomar como tema apuntes, colateral. a veces se conecta mejor a escuchar, ¿no es Mm. cierto? Eh, y el mate es tan importante como el micrófono, ¿no es cierto? Así que Sí, sí. eso ya Yo lo... el mío también, medio usado ya, pero Bueno, funciona. bueno, ¿querés que arranquemos con las preguntas? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primer grupo de preguntas bastante administrativas, digamos. Nosotros siempre pensamos esta idea de ofrecer varias preguntas para tomar las respuestas agrupadas, porque a veces hay demasiadas maneras de preguntar o diferentes ángulos, entonces tenemos de a grupos. El primer grupo Bien, sería el más administrativo, que sería cómo es tu nombre, en qué institución te desempeñas como docente, cuál es tu asignatura, de qué carrera y en qué año del plan de estudio se sitúa. bueno, en mi caso, bueno, Susana Selman, mi título originario de grado es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Eh, la cátedra en la que me desempeñé durante más de 30 y pico de años más, porque es desde que yo era
alumna de la facultad, entré como ayudante alumna en esa cátedra y nunca me fui, salvo la época de la dictadura militar en que nos fueron de la universidad. En realidad fue previo, porque fue en la época de la llamada misión Ivanisevic. En nuestra facultad hubo una echada grande de docentes, entre los cuales me incluyeron, y regresé a la universidad después, bueno, ya con Alfonsín y no, previos, cuando ya los meses previos, y concursé en esa cátedra, que fue el primer concurso de mi facultad de la época democrática, llamémosle así, y no me fui de esa cátedra hasta que me jubilé. Se llamaba Evaluación en la carrera de Ciencias de la Educación y de Comunicación Social de la Universidad de Entre Ríos. Actualmente solo trabajo en seminarios de posgrado, bueno, en una gran cantidad, numerosos universidades del país, bueno, eso. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, parte de tus respuestas van a estar orientadas más pensando en esa, quizá, no sé, pregunto, en esa cátedra en la que te desempeñaste tanto tiempo con alumnos, digamos, de grado. Como no, puede ser ahí, o si ustedes prefieren, algunas observaciones en relación a los seminarios de posgrado, eso elijan ustedes en dónde quieren focalizar. Bien. Bueno, la verdad que nosotros no hemos focalizado en ese sentido, pero creo que teniendo en cuenta que hemos buscado entrevistas también entre nuestros pares, quizá podríamos enfocarnos ahí, pero tampoco es bueno cerrar. Puede haber apertura en las respuestas. En todo caso, lo que salga. bien, Claro, bien. está bien. Bueno, entonces, luego de esas preguntas administrativas, que igual ya no fueron tan administrativas porque siempre dan contexto, pero vamos con las otras preguntas ya sobre evaluación. Entonces, la primera apunta a cómo se preparan las evaluaciones en tu materia, se hace en forma grupal, ¿cómo pensás o piensan la evaluación? Bueno, ¿cómo se prepara? En nuestra cátedra, que siempre éramos más de una persona, teníamos una práctica habitual que era una reunión semanal de todo el equipo de cátedra. En esa reunión semanal hacíamos de manera, yo diría, habitual, un ejercicio que no me gusta esquematizarlo, pero que prácticamente estaba dirigido a conversar entre nosotros con la JTP y con los alumnos auxiliares, etcétera, lo que estaba ocurriendo en la cátedra, lo que había pasado en esa clase de la semana. Ya voy a explicar por qué digo esa clase, a pesar de que éramos un equipo. Ajá. Y acordar la estrategia para la siguiente clase e ir trabajando en esto que de algún modo tiene que ver con una, podríamos ponerle un título, pero que era natural, era habitual, que era como una reflexión que iba acompañando el proceso de enseñanza y los datos o inferencias que podíamos hacer de qué iba ocurriendo con los alumnos, ¿sí? Aclaro, pie de página, porque hablo de la clase, porque nosotros habíamos decidido, ya no me acuerdo en qué momento, no dividir entre teóricos y prácticos. Nuestra materia habíamos logrado que la facultad, al organizar los horarios
de clase. La materia normalmente estuvo en tercer año, ya que los alumnos y era de el tronco común entre licenciados en educación y profesores. A partir de cuarto ya se dividen el plan de estudios entre estas dos orientaciones. Entonces, tercer año de Ciencias de la Educación, y habíamos logrado tener un espacio que prácticamente ocupaba la tarde, o sea, los horarios de una tarde de los estudiantes eran unas 4 horas reloj, más o menos, y en donde en un momento determinado, yo empecé como ayudante alumna y terminé como titular por concurso, no me acuerdo en qué momento, decidimos que no iba a haber división entre teóricos y prácticos. Esta fue una decisión importante desde la estrategia didáctica. Fue en cierto modo una innovación, no era frecuente en mi facultad, y entonces no era que dividiéramos de las 4 horas, 2 para el teórico y 2 para el práctico, sino que según los temas y según las estrategias, empezábamos con un práctico. Por ejemplo, nosotros solíamos decir predominantemente práctico, indicando por eso de que no estaba ausente la teoría, ¿sí? Entonces, podíamos empezar con un caso, podríamos empezar con una situación simulada, podíamos empezar con una representación, podíamos empezar con un fragmento de una película, no sé, con cualquier cosa que sea, o podíamos empezar con una exposición dialogada con los alumnos. Salgo del pie de página, vuelvo a lo que me habías preguntado. Entonces, en esas reuniones semanales, ¿sí?, previas a el desarrollo de la asignatura, íbamos discutiendo acerca de las evaluaciones. O sea, la evaluación no ocupaba el último momento del desarrollo del seminario, del curso, de la materia, sino que íbamos pensando y viendo de qué manera armar la evaluación. Y de hecho, en muchos casos, ocurría algo en la propuesta parecido a lo que estamos haciendo ahora en el seminario de posgrado. Se empezaba a trabajar en la evaluación desde mucho antes, ¿sí? Con un trabajo de campo, con un trabajo con distintos abordajes. Podía ser una monografía, pero la monografía no empezaba el último día del cuatrimestre, sino empezaba desde un inicio. Entonces, requería trabajo. Entonces, se iba trabajando en las clases, también sabiendo que le íbamos a pedir a nuestros estudiantes en la evaluación. Esto tiene que ver, Juan Pablo, con el tema de las categorías que vimos en el seminario: coherencia, pertinencia, bla, 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 sí. Aunque en un principio no existían esas categorías, porque en nuestra cabeza no existían. No las habíamos pensado, no las habíamos. Esto es como una construcción no progresiva, porque tenía idas y vueltas, y por ahí empezábamos de otro lado, pero no fue desde el vamos así. Entonces, las evaluaciones van ahí, se iban armando, y sí, había de todo. ¿De todo en qué sentido? Respecto a lo individual o grupal. Hubo una época al principio, creo, que fundamentalmente trabajábamos con evaluaciones más de carácter individual. Pero luego, a medida que las teorías del aprendizaje, ¿sí?, que tenían que ver con los procesos grupales, que fueron, bueno, las que ustedes conocen, no las voy a nombrar, ¿sí?, que vieron
seguramente en los seminarios, y que tenía que ver con esto de lo grupal, cada vez fueron más frecuentes. Entonces, en los últimos años habíamos, pero nunca fue siempre así, como que tomábamos decisiones y luego se volvían a ver, conviene, no conviene, es lo más estratégico, lo más adecuado. Yo creo, ahora reflexionando, que el primer parcial, porque nosotros también tenemos por reglamento que tomar X parciales, Sí. el primer parcial era individual. Y que la razón por la cual tomábamos ese parcial individual tenía que ver con poder identificar en cada estudiante por dónde andaba, cuáles eran sus saberes, cómo se estaba relacionando con la materia, cuál era su modo, o sea, era como para poder conocerlos mejor. Claro. Y a partir de ese primer parcial, y esto fue distinto según la materia, fue anual o cuatrimestral, porque esto Claro. cambió a lo largo de los años, Sí. en los cambios de plan de estudio, lo hacíamos en forma grupal. De la misma manera, nosotros teníamos la promoción sin examen directa, no sin examen final, directa, en la materia para los alumnos cuyos aprendizajes a lo largo llegaban a los niveles adecuados, o promoción con examen final para los que generalmente eran los que quedaban libres por alguna razón particular. Porque, y hago la salvedad, y con esto corto porque se van a enloquecer, de que no dije, y esto va a ser el tema del viernes, que no dije promoción sin examen final, porque todos, y hasta que me jubilé, los alumnos de la cátedra, hasta el más brillante, teníamos con ellos lo que llamábamos el coloquio final integrador. Bien. Este coloquio final integrador no tenía, en el caso de los alumnos de rendimientos de aprobado para arriba, digamos así, la finalidad de decidir si aprobaba o no la materia, sino de proponerles a los estudiantes una instancia de reflexión integradora de los conocimientos, de las experiencias y de los saberes que habían obtenido en la materia. Susana, sí. Perdón, en ese coloquio, me parece que interpretó bien, pero por las dudas para reforzarlo. Dale. Los alumnos que llegan al coloquio ya llegaban con una nota que iba a ser de aprobación, no podían reprobar después del coloquio, ¿verdad? Salvo aquellos que y estaban avisados y sabían, por supuesto, que por alguna cuestión que los digo más en mi recuerdo, no a un fracaso en el examen, en los exámenes parciales, sino a una ausencia, a una enfermedad, a cuestiones que quedaban como temas tildados, temas sin poder resolver, procesos integrativos durante los parciales que no se lograban. Entonces en eso sí llegábamos a una instancia final en donde también decidíamos si ese alumno aprobaba o no. Claro. Pero eso era con aviso previo. Claro. No con aviso. Pero había alumnos que ya habían tenido un desempeño, digamos, de aprobación, y en ese caso llegaban al coloquio, y en el coloquio no se decidía si iban a aprobar o no. Simplemente ya estaban aprobados, y en el coloquio... Ya estaban. Claro. Ya estaban aprobados. Queríamos obtener inclusive esa aprobación, no tenía nota, era una calificación. Bueno, no sé, María es excelente,
pero queríamos completar su proceso. ¿Por qué, Juan Pablo? Por algo que tiene que ver, acordate que nuestra materia era evaluación, con que a pesar de que los parciales estaban organizados de tal modo que el segundo parcial era una instancia superior, no un fragmento nuevo del primer parcial, sino que era una vuelta incorporando nuevos temas, era como un ejercicio circular, Recurrente, sí. como un currículum circular, diría Brunner, ¿sí? De todos modos, la instancia reflexiva personal de cuál era el recorrido que había podido hacer el alumno en la materia, ¿sí? Pudiendo contar cuáles eran las categorías o conceptos centrales para él, por qué eran significativos, es decir, como reflexión final atada con un moñito que se podía desatar fácilmente. Esa era la intención del coloquio integrador para los alumnos que ya habían aprobado. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí, clarísimo. Bien. Nada, y me detenía en esa pregunta porque justo nosotros, por ejemplo, en mi materia, tenemos un coloquio final, pero te puede ir mal. Si te va mal en el coloquio, no aprobás. No llegás a aprobar. Por más que hay algunos que llegan, entre comillas, casi aprobados, pero formalmente no están aprobados. Me parece interesante pensar esa instancia de decir, bueno, vos ya estás aprobado, pero vamos a tener esta instancia igual de reflexión. Claro. Como que libera más la cuestión, ¿no? Algunos colegas que trabajan temas de evaluación, así de modo innovador, dicen, bueno, en ese coloquio final puede subir la nota. Ajá. También puede ocurrir. Claro, claro. No está prohibido, digamos, tal que el alumno, porque tuvo tiempo de reflexionar, porque realmente se puso a trabajar para esa instancia de coloquio final, puede mostrar un aprendizaje, ¿sí? Superador a lo que mostró durante el año. Bien. Y bueno, y la nota va a corresponder a eso. Bueno, vamos con otro grupo de preguntas. ¿Existen asignaturas y o disciplinas en las que una misma problemática se puede resolver de maneras diferentes y se considera correcto o válido o aprobable en todas esas maneras o en cualquiera de esas maneras? Entonces, la pregunta es posible esto en tu materia? A ver si entiendo bien. Y te digo, que alguien apruebe mostrando unos conocimientos, unos conceptos, unos autores que no eran los primariamente previstos, es posible, ¿sí? De todos modos, les pedimos que, porque nosotros no nos excluíamos del lugar de un mayor conocimiento de la disciplina. Por algo, para decirlo en términos cotidianos, éramos los docentes. Claro. Entonces, había autores que realmente considerábamos que eran centrales, ¿sí? Y que sin ellos determinadas categorías, por ejemplo, ocurriría ahora con el tema de los mayores usos de los conocimientos a través de las tecnologías de Internet, que citen en los trabajos o en su, vayan a LinkedIn y encuentran, fulano dice y te traen la definición de un autor, ¿no? Que en los últimos años ya ocurría, ¿sí? Entonces, esas intervenciones nosotros, por un lado, las observábamos, un trabajo escrito, por ejemplo, ¿sí? Trabajo domiciliario escrito, ¿sí? Entonces, los alumnos, y por ahí, saltaban un montón. Entonces, ahí, ¿cuál era el ejercicio
que hacíamos con el equipo de cátedra. Nosotros partíamos, ahí viene lo de referentes, ¿sí? Lo que veíamos en el seminario. Nosotros partíamos de la idea, del concepto epistemológico, de que las teorías no surgen en el aire, no surgen en la estratosfera, no surgen por una iluminación divina, sino que son productos de contextos, de diálogos, de procesos, no solo internos, individuales, sino también grupales, ¿sí? En donde los autores vamos aprendiendo y dialogando con otros. Que ellos traigan a Juan Pérez, ¿sí? Y que lo citen en un trabajo como una referencia referencial potente para afirmar lo que quieran decir, cuando no conocen o no saben y no discriminan en qué enfoque está, era una alerta desde el punto de vista de la evaluación, porque lo considerábamos una cita. Entonces nosotros éramos siempre 2 o 3 o 4 en la cátedra y nuestro número de alumnos era pequeño, ¿sí? Bien. Pequeño, menos de 30, ¿sí? Claro. Entonces podíamos hacer un trabajo reflexivo y identificatorio y nos encantaba hacer. Claro. Entonces, veíamos que era un corto y pego, pero un corto y pego que nos estaba indicando que ese alumno no sabía, encontró en internet un autor que decía que eran las configuraciones didácticas, pero no tenía la menor idea de quién era el autor, por qué lo dice y cómo. Entonces, Claro. eso lo analizábamos desde el referente, que la construcción del conocimiento que estaba haciendo este alumno no era consistente, porque no podía relacionar este concepto con el enfoque y la teoría a la que pertenecía. A ustedes les va a pasar cuando hagan sus tesis, donde van a tener que elegir algunas categorías de referencia, pero van a tener que ser cuidadosos con que los autores que tomen para esa categoría, ¿sí? Aprendizaje, identificar a qué enfoque de aprendizaje pertenece y no hacer convivir un enfoque de tipo conductista al mismo tiempo y a continuación de un enfoque cognitivista, etcétera, porque no habría coherencia en la argumentación. No sé si soy clara. Claro, Entonces, clarísimo. O sea, uno viene relacionando conceptos en un sentido de enfoque y de golpe presentamos una cita perfecta, pero que no tiene que ver con el enfoque que venimos tratando y de alguna manera, no sé si me acepta esta categoría, pero es como si estuviéramos tergiversando un poco los dichos de ese autor que citamos, porque esos dos autores se hubieran estado peleando, o se estuvieron peleando, diciendo cosas opuestas y uno los pone como si estuvieran en armonía. Claro, un ejemplo sería, yo vengo armando una fundamentación en base a procesos racionales y de golpe incorporo una cita basada en la teología. Ahí hay un proceso de error constructivo en la argumentación y ese es un referente fuerte para la evaluación, pero que lo aporta la teoría del aprendizaje. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Entonces digo, a ver, la pregunta que me hacías, porque me fui, vuelvo, intento responder. ¿Era posible aprobar usando o no usando, no me gusta el término usar, trayendo, recordando insumos, para decirlo de algún modo, de otras asignaturas? Sí, claro, ¿sí? Pero sin perder la especificidad de la nuestra. O sea, en nuestro caso, fíjate que yo, porque ese es el modo de construir que tengo la evaluación, o que he ido armando, yo hago permanentemente referencias a aprendizaje, a enseñanza, a epistemología, ¿sí? A sociología, ¿ves?
pero trato de no perder la especificidad de la evaluación. Un trabajo podría ser excelente con argumentos, no sé, de Bourdieu, mostrando cómo tal teoría tiene que ver con la teoría del campo, bueno, lo que sea, pero la cuestión es que eso sea traído por el estudiante para intentar aportar o responder a la pregunta o al ítem o a la consigna que se le había dado, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, no lo consideraríamos error, porque lo que él estuviera diciendo no está errado. Bien. No está errado. Lo que hay es un problema o una estrategia a veces de los estudiantes. Claro. ¿Sí? Había un estudiante de Derecho que se ufanaba de haber hecho toda la carrera con un solo autor. Ajá. Como los exámenes eran orales, él tenía la habilidad de llevar a la mesa, decía él, hacia el autor que él había leído y que manejaba perfectamente. Y tú, Claro. rumbeaba para ahí. Pero bueno, eso es, no respondió la pregunta y no es que Claro, sea un error. Yo si tuviera que Bien. elegir un autor para hacer eso sería Bourdieu. Mira. No sé. Bueno. Bourdieu es fascinante por el a mí también me fascina, pero llega un momento, a mí me llegó, pero no quiero decir que a todos, y no te lo doy como receta, por favor, en que tuve que sacudirme la lógica porque entraba tan bien para Claro. entender las cosas que dije, no puede ser Claro. que todo esté tan organizado. Y empecé a sacudir. Claro, tiene que haber un poco más de ruido. No estructural, Claro. en el fondo es estructuralista. Bueno, seguimos. Es genial. Igual, claro, para mí es nuevo, ¿no? Yo estoy formándome claro. y hace 3 años no sabía nada de Bourdieu. Por eso también ya veré qué me pasa en el futuro. Pero bueno, interesante lo que me contaba. Haceme acordar después por mail, porque mis nombres, los 80 años que cumplí en febrero me juegan malas pasadas. Ajá. Y me olvido los nombres. Hay un texto, ya me acordé, Las miserias del mundo. Ajá. De Bourdieu. Esto no tiene que ver con esto, con la entrevista. Las miserias del mundo. Bueno, un libro gordo, fantástico, que yo lo tengo, puedo prestártelo. Es una delicia. Bueno. Es una delicia. Perfecto. Listo. Perfecto. Chau. Bueno, vamos con otro grupo de preguntas. A la hora de establecer criterios para evaluar, ¿considerás o consideran o consideraban, sería en este caso por lo que estamos hablando, ¿no? de esa materia, a un alumno imaginario? En caso afirmativo, ¿cómo lo imaginan? ¿O cómo lo imaginaban? Vos sabés que nunca hablamos de un alumno imaginario. Es interesante la pregunta, muy interesante. Nosotros nos preguntábamos, y estos fueron en algunos momentos discusiones con el grupo, que además duró mucho tiempo y todavía mantengo relaciones con las muchachas y con algunos de los chicos. Centrada fundamentalmente era cuáles eran en términos de Barbier los referidos, ¿te acordás las dos categorías, referente y referido de Barbier? ¿Cuáles serían los referidos, o sea, los indicios? No son las conductas, las producciones, son los indicios, las muestras, las maneras en que los alumnos, con los sujetos, podían mostrarnos que estaban aprendiendo evaluación. Entonces, decíamos, por un lado, sí, había indicios de que comprendían ciertas categorías, ¿sí? Que conocían y comprendían. O sea,
indicios que tenían que ver, referentes en última instancia, que tenían que ver con procesos de aprendizaje. En ese momento, en las primeras épocas, eran procesos de aprendizaje que identificábamos con el cognitivismo, con un aprendizaje significativo, tomando distintas corrientes de lo que era un aprendizaje que les permitiera entender y comprender e integrar características de ese tipo. Porque entonces teníamos que construir evaluaciones donde de algún modo, voy a usar dos palabras, la primera no es la más que más me gusta, es la más usual, tuvieran que utilizar esos conocimientos, ¿sí?, para comprender y resolver o plantear determinadas situaciones. El segundo concepto, que sí me gusta más, que nos gustaba más, era situaciones de transferencia. Entonces, en donde el alumno, usando un concepto o un aprendizaje que hasta podía ser, bueno, en nuestro caso no lo era, podía haber algunas habilidades, ¿sí? Sí. No eran las más frecuentes, pero también las hay, ¿sí? La habilidad de poder darse cuenta en una situación particular que estaba ocurriendo, ¿sí? Es una habilidad, es una destreza, no es una habilidad manual, pero es una habilidad. Más que nada eran referentes de tipo cognitivos. Entonces, pero no en un alumno ideal, aunque podría. Nunca lo hablamos así, sino cuáles eran los síntomas. Nosotros, por ejemplo, planteamos, suponte que fuera un parcial con preguntas abiertas, nunca usamos preguntas cerradas. Entonces, preguntas abiertas. ¿Qué dice fulano? Compárelo con tal, y por qué le parece significativo el aporte de. Preguntas de comprensión, preguntas que los hiciera pensar, la relación con otro autor era algo nuevo de algún modo, siempre tratando que no sean preguntas automáticas de memoria. Esto era como sagrado. Claro. Lo cual no quiere decir que no recuerden datos. Yo creo que a veces se confunde. Entonces ustedes no les hacen aprender cosas. No, caramba. Para poder hacer un ejercicio de comparación o de transferencia, de usar un concepto aprendido en un contexto a una nueva situación, lo tiene que conocer al concepto. Pero no lo tiene que conocer de un modo mecánico que solo lo pueda utilizar en la misma situación o en idéntica situación, sino lo tiene que conocer de un modo comprensivo, relacional, la gente común diría inteligente, ¿sí? Claro. ¿Sabe qué? Le propongo una categoría de la entrevista que yo hice antes a un profe, y me decía que él estaba a favor de la memoria, pero lo que le parecía mal era la memoria irreflexiva. Él usaba esa expresión, ¿no? Claro. No está mal aprender de memoria, sino cuando es aprender de memoria sin reflexión. ¿Qué opina de esto? ¿Tiene que ver con lo que usted estaba diciendo? Es interesante y daría lugar a cada cosa, es súper interesante. Yo recién quería darte el ejemplo. Cuando quise citar el libro de Bourdieu, estaba actuando con un ejemplo de memoria. Yo quería acordarme, pero era una memoria de algún modo dirigida por una comprensión de lo que vos estabas diciendo, de buscar un ejemplo que a vos te sirva para seguir aprendiendo. O sea, uno evoca un dato memorístico, pero para poder seguir trabajando comprensivamente, relacionalmente, ¿sí? En ese sentido.
¿sí? Perfecto, perfecto. ¿Se Bueno, entiende? Entonces, por supuesto que hace falta. Lo que yo digo es, ¿por qué pedirles en un examen y que eso signifique no aprobar un cúmulo tal de información que sea solamente memorística? Y porque cuando se reciba de abogado va a tener que poder citar los números del código. Claro, cuando se dirija, cuando ejerza de penal, va a conocer ese código al dedillo a medida que pasen 5 años de trabajar en penal. claro. Por ahora, entienda cómo y por qué ese artículo del código es el necesario para poder tener opinión sobre el caso en particular. Entonces, a ver, por ahí vamos, no es negar la memoria. No podríamos vivir sin memoria, no podríamos actuar sin memoria. Claro. ¿No? Bueno, justamente la pregunta que seguía, no sé si es pertinente hacerla. Yo se la ofrezco, pero justo es sobre la memoria, o sea que quizás ya lo abordamos. Pero decía, ¿hay cuestiones que deben aprenderse de memoria para aprobar su materia? ¿En qué proporción? Quizás ya fue respondida, pero por las dudas, si quiere agregar algo más, o si no, no. En general no, pero hay cuestiones que, a ver, de algún modo son las estructurantes que propone una cátedra. ¿Sí? Por ejemplo, para poder analizar una situación evaluativa, el enfoque que nosotros me está permitiendo reflexionar sobre mi cátedra y me resulta muy interesante. Sí. Me está resultando interesante. Digo, por ejemplo, ya que estamos con esto de categorías, referentes y referidos, yo creo que un alumno no hubiera podido aprobar si no ha incorporado, ¿sí? Y esto incorporado, hay una base de memoria, el hecho de que el análisis de los procesos evaluativos, ¿sí? Nosotros tomamos eso de Jimeno Sacristán y de Barbier, cuando uno dice voy a trabajar en este objeto de evaluación, voy a juntar esta información, la sistematizo y emito un juicio de valor, no es desde el vacío, no es que junto cualquier información. Nosotros decimos, adoptamos, tomamos de otro autor, esto de los criterios y referentes, que fue central en nuestra materia. Si ustedes quieren, de algún modo, es algo de memoria, ¿sí? Pero es una memoria significativa. Claro. Cuento una anécdota. Una vez dando una conferencia en un congreso, terminó mi charla y se me acerca una persona que yo no reconozco. Y bueno, toda emocionada, era una mujer, y me dice, Susana, la emoción que me dio verte, bla, 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 esta cosa que se dice. Y me dice, nunca me voy a olvidar un ejemplo que vos trajiste en clase. Y yo la quedo mirando, yo no me acordaba de esa persona. Claro. Y no sabía que los ejemplos variaban. Dice, un día apareciste con una canasta de manzanas. Ajá. Dice, eran todas manzanas verdes. Yo no me acordaba, te juro, no me acordaba. Claro. Porque eran nuestras invenciones. Y les decía, escoja cada uno una manzana y la analizan, la tocan, hagan lo que quieran, ¿sí? Para poder conocer esa manzana que tienen en la mano. Luego le pedíamos que la pongan otra vez en el canasto y luego le pedíamos que vayan a reconocer su manzana. Ah, bien. Interesante. Entonces el ejercicio consistía en qué indicios tenían para reconocer su manzana, que en realidad era cuáles eran lo que había hecho para conocerla, que era un puente para decirle si esto es difícil en una manzana, ¿sí? Y hay que hacer todo un proceso, cuanto más en un alumno que tienen delante que es más complejo que una manzana, ¿sí? Bien. Entonces, yo no me acordaba del ejemplo. Claro.
es lo que ella recordaba a lo largo de los años, para ella fue lo que algunos psicólogos de décadas llamaban un insight memorial case, un caso que le permitió el insight, el descubrimiento, ¿sí?, que recordó en su memoria. Entonces, volviendo a la pregunta, hay algo, sí, hay cuestiones, ¿sí?, como el hecho de que debe recordar y jugar, pero no recordar, le decíamos, bueno, entonces en última instancia, ¿qué es para vos un referente? ¿O qué es un criterio? ¿Mm? Entonces, tenía que evocar el concepto, diciéndolo con sus palabras, pero los núcleos centrales del concepto, pero el uso en una situación, ¿sí? Uh-huh. Perfecto. Bueno, bárbara la anécdota, ¿no? Se me viene... Te juro, cuando ella empezó a contarla, recordé, ¿sí? Claro. Bien. Quizá hay que hacerle una marca a la manzana. Eso en términos didácticos, no sé lo que significaría con los alumnos. Claro, sí, o fijarse en algo muy peculiar, o qué sé yo, o incorporar una marca que sería, bueno, que nos llevaría a la fantasía genial de poder descubrir qué marcas incorporamos en esto simbólico, ¿no?, en nuestros alumnos, ¿eh? Sí. O qué marcas han dejado en esa manzana los avatares de su trayectoria, ¿no? Sí, sí. Bueno, juguemos con la fantasía, sí, que me encanta. Sí. Bueno, voy con otro grupo de preguntas. También una pregunta que creo que es interesante ver cómo la respondería cada profe, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre los saberes que posee o poseería alguien que aprueba y alguien que no aprueba un examen final de tu materia? Si es posible, ejemplificar con alguna situación o situaciones que vengan a tu recuerdo en relación a algún ejemplo relacionado con esta pregunta. Claro. Trato de ser, es muy difícil porque yo estoy contestando por una situación que ya no es actual, claro, ¿no? Entonces se puede colar procesos interpretativos actuales que no puedo diferenciar, pero lo podría traer a una situación más actual, y es cuando un trabajo que entregan los alumnos del posgrado, nosotros los devolvemos para rehacer. Ajá. ¿Sí? Sí. A ver si les sirve, Sí. Ahí habría ciertos criterios. Por ejemplo, nosotros trabajamos con los estudiantes la consigna. La consigna es una construcción, lo vamos a ver este viernes, ojalá tengamos tiempo, que hace el docente o la cátedra. Perdón porque se me cuela el teléfono, no sé si sale en la grabación, de los anuncios, de los mensajes que entran. No salió nada, se escucha perfecto, no hay problema. Bueno, listo. Digo, cuando devolvemos, entonces, la consigna está pensada y trabajada con ciertos criterios o categorías que están implícitas, pero que hacemos explícitas al decirles por qué. Queremos que hagan 2 entrevistas porque si de este modo, y eso está el punto 2, al analizar la entrevista, esa es la parte 2 de la consigna, ustedes pueden inferir desde qué lugar, qué aportes les hace, con qué características identificarían, ¿sí?, o con qué enfoques identificarían. Estamos tratando en la consigna de que pongan en juego conceptos o categorías centrales de los procesos evaluativos como un ejercicio previo necesario para el punto 3, que es análisis de la propia cátedra.
de la propia práctica. Ujú. ¿Por qué hacemos el tema 1 y el apunte 1 y 2? Porque creemos que y porque lo hacemos grupal, porque de ese modo creemos en las comisiones repartidas, en que el diálogo trata de que la producción no es individual, sino que potencia, toda esta historieta. Entonces, un alumno que haga las entrevistas, por ejemplo, que no haga las entrevistas, nos pasó un curso, era distinta, pero también le pedíamos que haga entrevistas y nos mandan diciendo, hicimos el contacto con fulano y fulano, nos dicen los nombres, y nos contestaron que ellos no querían, no estaban dispuestos. Entonces, saltaron al punto 2, que era, trajeron conceptos de la bibliografía, y al punto 3 dije, no está aprobado, porque el hecho de que estos alumnos, esta alumna, y el encima individual, no se cayó el ejercicio. Ella debería haber avisado, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Pablo? Porque queremos no que repitan lo que dice un texto, sino un ejercicio reflexivo sobre la práctica. Y acá la reflexión estuvo obturada porque la cita de autores, segundo criterio, no fue reflexiva, definió evaluación, trayendo. O sea, un alumno no aprueba, creo que lo hacíamos en la cátedra también, aún mostrando que leyó la bibliografía, cuando de alguna manera no da muestras de un proceso reflexivo, crítico, argumentativo, digamos, de producción, eso, reflexiva, de comentarios y de aportes, ¿sí? Por eso muchas veces en este coloquio final, casi siempre, pedíamos, y también en los parciales, análisis de casos. El caso no se resuelve verdadero o falso. Un problema puede ser correcto o incorrecto. Sí. Un caso no. El caso es más amplio. El caso puede ser abordado desde muy diversos enfoques. El alumno va a ser aprobado siempre y cuando recurra a enfoques adecuados, pertinentes, y pueda analizar el caso de un modo, usando categorías y modos, ¿sí?, adecuados. Bien. Adecuados, bueno, en estos términos, ¿no? Sí. Lógicos, adecuados teóricamente, etcétera. Un alumno no aprobaría si o no conoce los conceptos o no los puede relacionar o en la transferencia hace agua. Por eso yo jugaba con las compañeras que trabajan en las tutorías, ¿sí?, de medicina, para que en la tutoría vean el juego que hacen los alumnos, ¿sí?, cada caso en particular, donde se trabaja en casos. Y Bien. por eso me queda como una camisa de fuerza ese instrumento que ellas usan, y es, ¿dio ejemplos o no dio ejemplos? Puede haber dado un ejemplo, pero no ser pertinente. Puede haber dado un ejemplo de casualidad. Aportó, sí, pero el dato, ¿por qué lo aportó? O sea, Claro. el chequear, el tildar una conducta no es suficiente para evaluar procesos de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Es más complicada la cosa. Entonces digo, un alumno no aprobaría cuando, bueno, no puede manejar los conceptos teóricos, cuando no puede trabajar en situaciones donde tenga que trabajar, donde sea incapaz de construir poquitito, ¿sí?,
y argumentar por qué. Nosotros trabajamos con muchos enfoques, por qué elige uno. Entonces le pedíamos que en el examen final él elija el tema o caso y que muestre eso, que era lo que queríamos evaluar. Bien, ¿Sí? bueno, perfecto. Vamos con esta pregunta, un poco polémica quizás, no sé, pero es interesante, me parece. Nos pareció interesante. ¿Qué considerás o consideraban en ese momento? Adaptémoslo a lo que estamos hablando, que por ahí apunta a eso. ¿Qué consideraban necesario para que alguien obtenga un 10 en tu materia? Uh-huh. Bueno, ahí está el tema de la nota, que es un tema siempre muy difícil y que realmente la nota en números, personalmente yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que es la cuantificación de algo incuantificable, que es el aprendizaje. ¿Sí? Yo creo que una cuestión importante es si la herramienta que estamos usando me sirve para medir eso, para captar, para conocer eso que intento conocer. ¿Qué sé yo? Yo puedo medir el agua, sí, solidificándola. Pero entonces, capaz que ya no es agua, ya es hielo. El hielo es idéntico y me lleva, ¿sí? Yo creo realmente que el aprendizaje es incuantificable. Por lo tanto, la nota con número, ¿qué diferencia hay entre un 8 y un 9? No lo sé. Salvo que me quedan tantas cosas para el viernes, porque es la herramienta y la nota, ¿no? Pero bueno, después le pasás a tu compañero. Y yo contribuyo a que no se llegue, ¿no? Te Empiezo con mis vamos preguntas a y... nombrar ayudante de cátedra. Al grupo lo nombramos ayudante del seminario. Digo, entonces, ese es mi problema, no es una chinche, es una concepción, ¿sí? Lo que sí Bien. creo que es posible emitir juicios de valor sobre el aprendizaje de otro. Hay investigaciones viejas que dicen, que lo han hecho empíricamente, que una persona es capaz de emitir juicios de valor en una escala donde tenga 5, 4 categorías. Insuficiente, aprobado, para ponerlo en términos de aprendizaje. Insuficiente, aprobado, bueno, muy bueno y sobresaliente. Y si querés, sacarle muy bueno. Bueno y sobresaliente. 4 o 5 categorías. ¿Sí? Uno analiza una exposición y generalmente decís, no, realmente tuvo falla en esto, tiene que volver a revisar. Está bien, tiene lo básico, pero no, bueno, sí, puede aprobar y esto depende de la asignatura, depende, no sé, prácticas preprofesionales. Le doy el título, ¿sí? A este piloto de avión, Sí. la práctica preprofesional, ¿sí? Cuando ha demostrado no manejar un concepto o una práctica que es central y sin la cual su pilotaje hace agua por todos lados y el avión se estrella, no se la doy. No. ¿Sí? Entonces, el número me jode, para decirlo rápidamente, porque lo que puedo decir es que su aprendizaje es insuficiente y tiene que completarlo para poder entrar en categorías de aprobado. ¿Sí? Y el 10 es cuando creo tener indicio, y esto viene lo de la broma que hacía, que lo hice muy rápido, creo, de juicio final, cuando dice la evaluación es la construcción de un juicio valorativo sobre algo. Pero yo hice la broma el otro día de que ojalá que no sea un juicio final,
Ajá, ¿sí? sí, Ir al cielo, al purgatorio o al infierno, porque en realidad son juicios provisorios. Siempre tenemos indicios, ¿sí? ¿Eh? ujú, De su saber, de sus procesos, pero realmente, y nunca, y esta sería la otra, me baso, me quedo conforme cuando solo tengo un momento de vivencia. Por eso es necesaria la evaluación de proceso, ¿sí? En donde ajá, tengo múltiples oportunidades de ver eso. En la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Litoral, en un trabajo que hice una vez, los docentes titulares de cátedra, yo les pregunté, ¿cuándo es un 10 para ustedes? ¿Sí? Porque no había 10 en la carrera. claro, Los promedios de los alumnos eran en general promedios de egreso de 6 y pico, 7 y pico. Ese era el rango. claro, Y entonces decíamos, pero entonces que son burros, son brutos, es malo la enseñanza. Cuando estos alumnos, yo les preguntaba, ¿y estos alumnos qué hacen cuando egresan? Y algunos van a la Facultad de Ingeniería, siempre se vanaglorió de tener alumnos brillantes y ser una facultad de punta, ¿sí? claro. Siempre eran los mejores, en aquella época. Ahora no sé, pienso que sí, pero no sé. Entonces decían, van a los posgrados y en lugar de hacer maestrías, hacen el doctorado directamente. Entonces yo los miraba así y les decía, ¿qué pasa? Entonces, de golpe se volvieron brillantes y merecen el 10 del doctorado, y mientras estuvieron con ustedes eran de rendimiento 6 o 7, o los profesores, esto los ponía muy incómoda, yo era muy maldita en esa época, los profesores del doctorado son tan buenos que en alumnos, ¿sí?, de rendimiento regular, de golpe les hacen pegar el salto a ser brillantes. Claro. Bah, entonces le digo, le volví a preguntar, ¿qué es un alumno de 10? Y la respuesta fue muy graciosa: el que hace bailar la mesa. Bien. Y entonces le dije, yo que no quería darme por vencida, mi respuesta fue, entonces ese alumno tendría que pegar un salto y estar del otro lado de la mesa. Claro, claro. Es muy difícil eso, pero si cuando uno está convencido, ¿sí?, que ese alumno ha hecho procesos excelentes en lo que llamaríamos, y habría que decodificar, la apropiación de los conocimientos. Se juega, se mueve, relaciona, infiere, hace crítica. Fíjate, todas las categorías, los criterios que estoy enunciando, ¿sí? Ujú, claro. Bien, muy interesante. Muy interesante. Y sí, yo creo que la mayoría, esto acá le hago un juicio de valor yo, que en realidad no viene, no viene tanto al caso para la entrevista, porque yo me estoy Pero formando. estamos Pero, dialogando. pero sí, creo que mucha gente es demasiado exigente al momento de poner la nota, ¿no? Entonces, por eso pensamos esta pregunta de qué hace falta para sacar un 10, porque lo que charlábamos en el grupo era que en un momento tuvimos experiencias, por ejemplo, yo tuve una experiencia en la que había un alumno que le había ido mal varias veces, había rendido mal un par de veces un examen final, en la virtualidad encima, con lo complicado Sí, que es esto, y de golpe el último examen, todo lo que le planteamos lo hizo perfecto. Eh, y entonces, bueno, yo por supuesto todos nos poníamos contentos de que ahora este alumno, que ya lo teníamos identificado porque había rendido los 2 llamados anteriores y le había ido mal, ahora le había ido bien. Así que era bueno. Y yo, cuando terminamos de hacerle la entrevista, la parte oral, bueno, terminamos y quedamos a solas los profes. Y yo digo, bueno, ¿qué les parece? ¿Le ponemos un 10? Y bueno, la profesora titular, que es mi jefa, me dice, no, pero este no es un alumno de 10. Eh, claro, y creo claro, que genial.
Yo creo que Sí, ella tiene razón. Ojo, creo que si me pongo a pensar en profundidad, digo, es posible que no haya sido un alumno de 10, pero el examen no logró evidenciar eso. O sea, en todo caso, le tendríamos que haber preguntado quizá más cosas y si hubiera notado que no dominaba perfectamente todo o que tenía baches, pero esos baches no salieron en el examen. claro, no Entonces, tenemos pruebas, no claro, tenemos pruebas de eso, ¿no? entonces, Pero a lo mejor ha ocurrido otra cosa. Yo les diría, solo para la reflexión, que los procesos de aprendizaje no son lineales. A veces son eh, procesos violentos, ¿sí? Yo digo, a veces se entra por la ventana a una comprensión. Hay lo que llamaban los psicólogos de la forma reestructuraciones rápidas, ¿sí? Violentas, ujú, no porque no estaban los elementos anteriores, sino para comprender la situación, el punto 4 de ese examen que le habían dado, él tenía que hacer procesos de relación, de reestructuración, que hasta ese momento no había logrado hacer. Entonces, podría ocurrir que ante los fracasos anteriores, puede haber muchas hipótesis, haya cambiado su modo de aprender, haya reflexionado sobre los errores anteriores, haya dedicado más tiempo a desarrollar ciertas habilidades que él se dio cuenta que estaban implícitas en eso. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿qué evalúo? ¿Lo que él antes mostró como falla o lo que hoy muestra que es capaz de hacer? Si yo digo lo que hoy muestra que es capaz de hacer, le corresponde el 10. claro. Y si dudo de que en esa prueba examen se puedan haber evidenciado algunas cosas que me interesaría conocer, el problema es de la prueba y no del alumno. Claro, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó, claramente, en este ejemplo, ¿no? Por eso digo, eso es metaevaluación. Eso es someter a... ¿Te acordás que el otro día Sí, alguien dijo, por favor, la definición de metaevaluación? Es eso, es someter a evaluación la propia evaluación. claro, ¿Sí? claro, claro, claro. Bien. Fantástico. Bueno, vamos llegando a las últimas. Bien. Este es uno de los últimos. Quedan 3 grupos de preguntas. Uh-huh. Este grupo dice, ¿brindás o brindan en un examen o evaluación posibilidades de extensiones de tiempo en las entregas? ¿Es injusto que haya diferentes tiempos? Hay profesores que piensan que si el tiempo es demasiado extenso, todo el mundo terminaría aprobando. Bueno, ¿qué opinás? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinaban en ese momento? Claro. Ese es un criterio interesantísimo para las evaluaciones con entregas para trabajos determinados. En general, nosotros trabajábamos por este conocimiento y seguimiento que teníamos con nuestros alumnos, tal como hacen en el posgrado, primera fecha de entrega, segunda fecha de entrega, ¿sí? O sea, sin diferencia, sin que eso pese en la nota. No es que los de segunda fecha tenían menos nota que la de primera. Uh-huh. Entendíamos que en ese caso lo que estaba evaluando, igual ahora, es el trabajo, la producción del estudiante, y el factor tiempo no jugaba como una condición, habida cuenta, y este era el argumento, de que las situaciones, puede ser un término sociológico marxista, de producción no eran las mismas en todo, ¿sí? Es decir, que no era lo mismo un alumno que estaba en condiciones óptimas, para ser breve, a un alumno que estaba en condiciones precarias. Y que por el contrario teníamos que ayudar y alentar a que el alumno en condiciones precarias
pudiera hacer la carrera. Eran consideraciones propias de otro referente que es político, ético-político, ¿sí? Que también formaba parte de nuestra evaluación. O sea, tenía que ver con la inclusión, con el hecho de bla, bla, bla. Entonces, eso está bien. Cuento una anécdota que me parece que hace comprensible el concepto. Inclusive soy media blanda en esto, porque me manda, ay, profe, qué sé yo, tuve COVID y ¿cómo no voy a decir entregar el trabajo? ¿Sí? Yo creo que debe entregar el trabajo en la mejor producción que sea capaz en su condición, ¿sí? Claro. No. Sin embargo, y cuento la anécdota porque creo que vale para determinadas profesiones, dos anécdotas. Una es que tiene que ver con criterios y referentes. Una vez con un profesor de comunicación de mi facultad, que enseñaba redacción periodística, les decía, la fecha de entrega del trabajo es el día viernes a las 12 del día. Y el alumno que no entregaba el trabajo el día viernes a las 12 del día, bajaba a 2 puntos y tenía otro plazo y no lo podía entregar y perdía. Ajá. Y yo le decía, sos una bestia, así contándolo. Digo, sos una bestia, no podés hacer eso. ¿Cómo? Con 5 minutos, con 10. Entonces me miraba Guillermo, se mataba de la risa y me decía, la bestia sos vos, que no conocés lo que es, cómo juega el tiempo en la entrega cuando uno es periodista en un periódico. ¿Sí? Ajá. El periódico cierra la hora de entrega de los artículos porque tiene que pasar a la impresión. Estoy hablando periódico escrito, ¿no? Claro. Y no podés entregarlo una hora más tarde. No lo podés entregar. Claro. Y esto es ineludible. Así está montada la profesión para la que se están formando estos alumnos. Claro. El otro ejemplo cortito es, si yo estuviera evaluando a un médico que trabaja en... Perdón, ¿que trabaja dónde? En urgencias médicas. Bien. Yo pondero, ayer trabajaba con una tesista mía de medicina, y yo insistía en que esa tesista pudiera hurgar en las entrevistas acerca de por qué los estudiantes de medicina hacían ciertas prácticas y no solo si las hacían o no. O sea, en el conocimiento, ¿sí?, teórico, conceptual, de por qué había que hacer tal cosa y no otra, en las evaluaciones. Vamos allá. Pero si yo estoy evaluando a gente a alguien, por ejemplo, tuviera que seleccionar médicos para las urgencias médicas. Uh-huh. Y el posible candidato me dice, momentito, voy a pensarlo, esto que me estás preguntando, o voy a consultarlo en internet, o voy a ir a mi biblioteca, cosa que yo ponderaría como positivo en un proceso reflexivo, crítica, etcétera, donde el tiempo no cuenta, acá lo voy a tener que considerar negativo. Claro. Porque él está seleccionándose para urgencias. Claro. No puede darse el lujo, comillas. Claro, no está ese tiempo. Sí. ¿Se entiende? Si no, uno dice, ya sé exactamente lo que tendría que haber hecho con este paciente antes de que muriese. Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Claro, pero el ejemplo es, tenés que actuar, tengo que evaluar la rapidez de respuesta. Claro. Lo mismo que en un conductor de trenes. No, pero eso yo voy a seguir conduciendo, pero voy a volver a pensar qué me están indicando los carteles. No puedo volver a pensar. Entonces, tengo que la rapidez de respuesta.
Usted de alguna manera, entonces me estaría respondiendo que los tiempos uno tendría que pensar si son relevantes en la profesión. Ahí está. Por eso la relevancia de los temas y de las formas y de los procesos evaluativos. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, bien, perfecto. Y bueno, las dos últimas. Una más que, no sé, porque en las dos entrevistas hice lo mismo. Estaba antes la pregunta, pero yo siempre sentía que se abordaba a través de las otras. Pero por las dudas la traigo, por si usted quiere agregar algo más. ¿Qué instrumentos les parecen útiles a la hora de evaluar? Esto en cierta manera ya fue abordado, pero bueno, qué sé yo, por si quiere agregar algo más. Usted nombró los parciales y nombró también las monografías, pero por las dudas, por si quiere ampliar la respuesta, ¿qué instrumentos les parecen útiles a la hora de evaluar? Ese es el tema del viernes. El instrumento lo elijo en función del objeto. Lo voy a decir teóricamente, Bien. Después lo abro. Bien. El instrumento lo elijo en función del objeto que he construido de evaluación. Ajá. Esto de el instrumento o herramienta es porque es en función de, es para que cumpla esa función y no otra, para que sea válido, ¿sí? Bien. Para que no lastime eso que decía, no sé qué ejemplo di la otra vez, de que el instrumento me permita conocer eso que quiero conocer. Si yo quiero conocer el grado de comprensión, tengo que construir instrumentos que pongan en juego la comprensión. Puede ser una pregunta, puede ser una monografía, puede ser una prueba oral. El formato también lo elijo en función del tiempo, la cantidad de alumnos y la ductilidad del instrumento. Pero lo importante es el qué quiero evaluar. Si quiero evaluar comprensión, hasta podría usar, mirá, casi esforzado esto, porque es muy difícil construir ese instrumento, preguntas cerradas que impliquen, no está negado, no es imposible. Tengo que transpirar, Claro. Tengo que dedicarle mucho a construir un instrumento de alternativas cerradas, ¿sí? Para ver comprensión. Generalmente se hace cuando la base del ítem es un problema o una consigna que realmente haya que trabajarla y pensarla, no de respuesta automática. Entonces, yo lo que tengo que tener claro, que sería como el primer laburo, el paso, es qué estamos buscando evaluar, cuál es ese objeto, con el tema que sea, ¿sí? Bien. Con el tema que sea. Es decir, no sé, en la materia y en el programa de cada uno. Bien. Pero ¿qué dice? ¿Cómo se va a mostrar el hecho que el alumno sepa ese tema? Y haciendo comparaciones, haciendo relaciones, pudiendo dar ejemplos, haciendo interpretaciones de un texto, comparando enfoques, qué sé yo, los múltiples procesos en los que se pueda mostrar un aprendizaje significativo, diría Ausubel, comprensivo, diría Perkins, ¿no? ¿Y por qué insisto en esto? Porque son los aprendizajes duraderos, son los aprendizajes, ¿sí? Esas formas de aprender que nos van a permitir a futuro evocar los datos de la memoria. Bien. Perfecto. Entonces, yo los parciales los usaba para tener así como cortes verticales pero ¿cómo se construía ese parcial? Varió de muchas maneras. Podrían ser parciales orales, podrían ser parciales domiciliarios, parciales escritos en situación, parciales con casos, qué sé yo. Y ahora con los temas a distancia pueden ser
infinitas. ¿Por qué no un trabajo domiciliario en forma de parcial? ¿Por qué individual o grupal? Las formas varían. No, pero este grupo, necesitamos tener algo más individualizado, más personal. Bueno, va individual. No, pero queremos que discutan y que aporten. Bueno, va grupal. O sea, el formato final que adopte va a tener que ser la resultante en una elección muy amplia, a veces inventada, ¿sí? Muchas veces recreada de acuerdo a la situación. Perdón, ¿a veces ¿sí? qué? A veces recreada. Yo me acuerdo un caso que citaba Mariana Maggio en La virtualidad, ¿sí? Autora que trabaja mucho en evaluación y en didáctica en la virtualidad, seguramente la han visto ya, en donde le hace un parcial en la virtual a los alumnos, no era pandemia, todavía está en su libro, La reinvención del aula, creo que se llama, y ella cuenta que les da un parcial en donde tenían que hacer y al final le dice que lo pongan en las redes. Esa parte de que lo cuelguen en las redes, no sé cómo se dice, no importa, no estaba previsto como parte del parcial. Pero al colgarlo en las redes, otros sujetos que no eran los alumnos empiezan a intervenir. Y los alumnos empiezan a interactuar con esos imprevistos y deciden que eso imprevisto forme parte de eso, porque no había que desperdiciarlo. No fue una trampa, fue un imprevisto. Claro. ¿Mm? Bien. Eso tiene que ver con, puede ser final, puede no haber, a nosotros nos gustaba esta instancia de coloquio final porque era integrador, no era unas preguntas aisladas, separadas como cachetada de loco, ¿no? Que no sabía, el alumno no sabe de dónde vienen. Claro. No era una evocación simple de datos, era un diálogo a veces sobre lo que ellos mismos construían. En una época teníamos una caja, no había virtualidad, estoy hablando en un inicio, un cajoncito donde había problemas, situaciones problemáticas. Uh-huh. Y como habíamos trabajado en la cátedra con situaciones problemáticas, el coloquio consistía, sacaban un problema al azar. Claro. Y tenían tiempo de irlo pensando, en vez de esa capilla que se hacía antes, era un tiempo para pensar. Y venían y decían, bueno, yo ahora el día, con las computadoras abiertas, con internet, a libro abierto. Claro. ¿Sí? Porque el caso no estaba en el libro. No lo iban a encontrar en el libro, pero sí con la ayuda del libro. Un alumno que no hubiera estudiado nada, no, así esté 3 horas con el libro, no lo puede resolver. Claro. No puede aprender en 3 horas. Me encantan los exámenes con casos, con situaciones, con problemas. Bien. Bien. Bueno. La película, lo que sea. Bien. Bueno, vamos a la última, que sería... A la última. Sí, sería este grupo de preguntas. ¿Es la evaluación una instancia de aprendizaje? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? ¿O de qué manera? Esa sería la propuesta. Yo diría, puede ser. No siempre lo es. Si bien creo que porque lo dicen los estudiantes, lo que pasa durante las evaluaciones muchas veces perdura en la memoria. No me voy a olvidar más, ¿sí? Suelen decir. Yo puedo evocar situaciones, una situación de esas, está grabada a fuego. Claro. Entonces, es un aprendizaje, esa que no me olvido, sí, tremenda, terrible, que no se olvida, y en ese sentido uno diría es aprendizaje, pero no es un aprendizaje, no es
a ver, voy a usar una categoría resbaladiza, no es un buen aprendizaje, ¿sí? O quizá lo es en términos de las reflexiones, porque fue traumático, porque fue doloroso, porque fue terrible. Y cuando digo puede ser una instancia de aprendizaje, cuando, en ciertas condiciones, yo diría, es aprendizaje cuando hay procesos reflexivos previos y a posteriori de la instancia evaluativa. Previos, porque digo, no fue casual, no fue al azar, o porque siempre se hizo así la construcción de la evaluación. Fue una instancia reflexiva de definición. Se consideró tiempo, formato, situación, conceptos, bla, bla, bla. Procesos cognitivos, bueno. Fue reflexiva en el durante cuando tenemos posibilidad de presenciarlo como en un coloquio, ¿no? Entonces uno puede hacer reflexiones en paralelo al desarrollo del coloquio. Los alumnos dicen, muchas veces me gusta cuando el profesor escucha y me contesta de acuerdo a lo que yo voy diciendo. Es una frase de una entrevista con alumnos, por ejemplo, o cuando me vuelve a preguntar. Ellos la toman como que de verdad les prestan atención. Claro, ¿sí? Claro. Y puede ser que el profesor está repreguntando, tratando de meterse en la lógica del alumno. Entonces es de aprendizaje en tanto el docente y el alumno aprende. Pero fundamentalmente puede ser instancia de aprendizaje cuando aprendo a partir de la evaluación. No sea en el durante, sino en el después. Cuando me pregunto, cuando puedo reflexionar sea sobre el éxito, comillas, por favor, 80 comillas, o sobre el fracaso, ¿sí? Sobre, esto lo dice Perrenot, cuando me apropio, ¿sí?, del proceso de aprendizaje que me permitió aprender. Y generalmente eso puede ocurrir también en el aprendizaje, cuando uno puede regular el aprendizaje a partir de la evaluación. Regularlo no en términos de uniformidad, sino apropiarse. Si Perrenot cuando usa regular, a mí me parece que hay una problemática en la traducción, no lo he leído en francés, conozco poquito de francés, pero nosotros entendemos regular como regularidad, como uniformidad. No sé, a mí me hace ruido eso, pero es la palabra de la traducción. Digo, cuando uno se apropia, uno dice, che, pero entonces esto fue una buena instancia, yo pude aprender, además me obtuve una buena nota, bla, 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 ¿sí? Por eso me parece muy interesante, por ejemplo, en las instancias parciales, cuando después del parcial dedicamos un tiempo con el grupo a la reflexión acerca de qué pasó, no a contestar las preguntas de modo correcto. ¿Sí? Porque eso sería, en la pregunta 3 hubo un 85% que se equivocó. La respuesta correcta era tal y no tal. Claro. Si yo corto ahí, no hay reflexión. Claro. Hay un cúmulo de respuesta. Claro. Hay, en lugar de asociar la respuesta a la pregunta, la B, asocio la B. Pero no hay aprendizaje significativo. Bien. Es Susana, aprendizaje. te hago un par de repreguntas desde dos enfoques en base a lo que dijiste. A ver. A Lola no le gustó. Mirá. Claro, pero con buena onda. No lo digo con mala onda, Lola. No, bueno, lo dije
¿Sabes por qué? Porque no la hago UPA. No la Claro. hago UPA. Me Bueno, parece que eso. bueno. Eh, Ya vale, ya va. si no, no lo hacemos. No quiero que sea traumático para Lola. Pero justamente, No se no. traumatiza. Tiene su personalidad. Bueno, No. una es justamente para dialectizar un poco, digo, Sí, si ese parcial va a servir como instancia de aprendizaje, solo cuando existiera eventualmente una reflexión postparcial, podemos atrevernos a decir que entonces si no la hubiera, el parcial por sí mismo no va a representar un aprendizaje. O sea, el aprendizaje está en la reflexión posterior, en ese bueno, encuentro pero postparcial. no siempre. Ajá, Porque aunque no lo invites, los alumnos, por suerte, hacen cosas que no les cambian. Entonces, yo creo que el aprendizaje puede ser implícito, a ver, que yo no lo haga objeto de mi reflexión, pero puedo haber aprendido algo, sí, Puedo aprender cosas muy prácticas, no apurarme, puedo aprender, tengo que leer todas las preguntas, estoy hablando de un escrito, antes de contestar, porque así puedo distribuir mejor, qué sé yo, cosas claro, prácticas. Puedo aprender que, bueno, son como estrategias, ¿no? O otras. Puedo aprender, y de hecho hay investigaciones, a cómo leer las bases de las preguntas cerradas, de las checklists, de las pruebas objetivas, para detectar indicadores de cuál es la respuesta correcta. claro, Esas son estrategias que no tienen que ver con evaluar el aprendizaje en la materia, claro, sino estarían evaluando el aprendizaje en contestar formularios, ¿no? claro, De claro, modo claro, correcto. claro, más general, Entonces, entonces claro. ocurren aprendizajes que son aleatorios, que son no conscientes, O puede puede haber haber. otros, no sé, como pasa en mi materia, por ahí se le pide algo de teoría y la respuesta es muy breve y dice, esto está incompleto. Ahí están aprendiendo en Claro, general, la respuesta tiene que ser pues, más bien, extensa. bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Por qué interesa que la evaluación sea una instancia de aprendizaje? Porque ahí la sugerencia no es tratar de estudiar de otro modo, que sería así, dicen un bolazo, y no tiene que ver con lo que estás preguntando, o fíjate en tales cosas. O sea, la evaluación nos abre puertas para reaprender o aprender de otro modo. Claro. Ahí la evaluación es educativa, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, yo estudié el tema, pero dicen que está incompleto porque no estudié con todos los autores, tomé uno solo, ¿sí? O porque no leí bien es decir, a ver, invita a reaprender, invita a modificar la producción de uno, la elaboración, la forma. Es una instancia de aprendizaje porque es a la vez una instancia de enseñanza. ¿Mm? Ujú. Puede ser de autoenseñanza cuando la hace. ¿Qué pasa? Que el alumno la nota obtura, Ujú. la nota en nuestro sistema y en nuestra cultura te dice éxito o fracaso. Por eso yo jugaba el otro día diciendo, bueno, a veces cuando tengo tiempo, con estas palabras que son significativas, que es el uso de los alumnos. En este turno metí 2, Claro. saqué 1, tiré 3. Ya está, ya terminó ahí. Si hacemos análisis del discurso, tiré, metí, saqué, me desocupé. Claro, Pasamos delante de las escuelas y vemos papelitos rotos en la fecha de los exámenes. claro, Muchos, las veredas. Tenemos que saber leer de eso, donde nos están diciendo me desocupé, no quiero saber más nada de esto. Eso es una alerta. claro. Entonces, ese aprendizaje, cuando podemos reflexionar, ¿sí? Cuando vuelvo a la metáfora, y no me pregunten por qué la uso, porque es aleatorio,
porque últimamente se me está dando por cocinar de la mesa. Cuando no solo cocino, sino cuando pruebo y digo, ¿sí? A no sé, este chupín, le faltó vinagre. Ujú. Me permite reaprender para que a lo mejor el próximo chupín, o tendría que haber puesto las zanahorias antes que las papas, porque se me deshicieron las papas y las zanahorias me quedaron duras. Me permite reaprender o descubrir otros caminos, otras formas. Claro, claro. Entonces, Si sale durísimo, decís, bueno, antes tengo que darle un toque de hervor y después vuelvo a empezar. Porque si no, claro. seguro. Entonces, puede ser, y yo creo que así como la metaevaluación, el metaaprendizaje es fundamental para hacernos conscientes de cómo aprendemos, la metaevaluación es fantástica y es una herramienta, y ahí va de la mano de otro componente, y cierro porque si no te dejo a vos que el viernes de la clase, que es la devolución. Uh-huh. ¿Cómo armamos la devolución de las instancias evaluativas? Abre o cierra, no definitivamente. Hay sujetos independientes, inquietos, etcétera, que son capaces de hacer estas cosas aunque la cátedra o el docente no se los pida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digo, no somos maquinitas obedientes, aprieto por suerte, el botón 1, 2 y 3, ¿sí? Claro. Tenemos vida propia. Entonces, en estas vidas propias nos vamos al descenso o ganamos el campeonato. Claro. Y para mí ganar el campeonato es tener signos de mostrar capacidades, desarrollos, procesos, mirar desde otro lugar, de hacer relaciones profundas, de preguntarnos, hacer hipótesis. Y para mí sí sería, vuelvo a una pregunta que anduve dando vueltas hace un rato, un alumno de 10. Claro, ¿sí? El que puede hacer eso, se apropió de esa manera. La última repregunta, que pensaba en base a lo traumático, y esta ya es una licencia que me tomo porque no estaba escrita, pero también dijimos que íbamos a buscar que fluya, y es lo que usted planteó también, que tenía que convertirse en un diálogo. Yo me atrevo a preguntar dialécticamente, como a discutir, le digo, en realidad, cualquier examen que tenga una instancia traumática, quizá va a servir después como aprendizaje, pregunto, porque uno después de esa experiencia traumática, quizás durante años y por siempre quizás va a seguir reflexionando sobre eso, ¿o no? Me atrevo a preguntar eso. Eso se la tendríamos que hacer más a un psicólogo. Yo tendría que tomarlo a mi marido, que es un viejo psicólogo por edad y por experiencia, y que no escuche que le digo viejo psicólogo porque me va a tirar. Yo me atrevería a decir que depende. Hay experiencias tan traumáticas que obturan. Claro. ¿Sí? Que obturan, que no se quiere tomar más contacto con ellas, ¿sí? Claro. Que anulan. Rompen. Hay otras que son dolorosas y entonces contestaría, en lugar de traumática decía, una experiencia dolorosa siempre provoca y también puede provocar, ¿sí? Procesos de reaprendizaje. Bien. Depende cómo las trabajemos, ¿sí? Bien. Depende del sujeto y de las condiciones, ¿no? Es decir, hay, bueno, de todo, ¿no? Pero no solo depende, para mirarlo también dialécticamente, no solo de las condiciones en que se produjo la situación particular en que ocurrió eso doloroso, sino en las situaciones actuales en donde se evoca.
claro. ¿Sí? Sí, Komorov es un autor que trabaja sobre la memoria, maravilloso. Y él habla de no solo habla de la memoria social, de la memoria humana, no del aprendizaje. No solo de lo doloroso en que ocurrió aquella situación traumática, sino en las condiciones actuales en donde ese recuerdo se evoca. claro, claro. Fundamental, ¿no? Y que se reconstruye. ¿Sí? Claro. Digamos, ¿qué pena tenés en este momento? ¿Cuánto te da cuero? Claro, uno lo puede recordar con melancolía, con alegría o con una enorme tristeza, dependiendo de cómo esté uno en el momento que lo está evocando. Claro, 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 claro. O puede decir, allá lo que ahí puede hacer el ensayo, decir, en esa oportunidad lo que ocurrió fue esto. claro. Igual, pensándolo Esto, bien, yo sí me autoevalúo, digo, la verdad que esa repregunta no sé qué sentido tiene, porque tampoco uno va a planear en la evaluación producir un suceso no, traumático, qué sé yo. no, En cualquier caso no. siempre sería bueno evitarlo, pero bueno, no sé por qué, me salió esa repregunta que creo que no. Podría servirte para tratar de tener algunos cuidados, Claro, ¿eh? Por ejemplo, bueno, le hago la última pregunta y si no la prueba se va. Eso es claro, la horca, claro. realmente te estoy mostrando la guadaña. Sí, ¿Eh? sí, 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 claro. Bueno, Susana, le agradezco mucho. No, no hay más preguntas. Bueno, No sé si le quedó algo importante que quiera comentar, que no, no fue preguntado. hacerles un comentario al grupo evaluativo de los ejes. eh, Me parece que han podido construir ejes significativos, ¿sí? Que por lo menos en términos generales y en la experiencia personal abren a poder pensar y no a ir a pescar solamente lo que ustedes ya sabían de esto, ¿no? No encasillar, sino abrir. Y Mm, me parece que es un buen ejercicio para los trabajos posteriores de elaboración, de tesis, de lo que sea, de trabajos de campo, en donde puedan usar este instrumento o herramienta de la entrevista para conocer bien, la opinión bien. de los otros. Bueno, y Entonces, una, bueno, una preguntita más operativa, ya que usted no es sí, cualquier entrevistada, sino que es la, la profesora de nuestro seminario. ¿Lo puedo compartir con el grupo? yo ahí sería, ¿ves? Una cuestión donde esto no estaba previsto en la consigna. Ajá, ¿Eh? No estaba porque no estaba previsto que me entreviste a mí, pero yo valoro como docente de este seminario y basado en mis referentes, este dato, este emergente, que estaría dando cuenta de el uso de ciertas libertades, de ciertas autonomías, pero ¿para qué? Para buscar mover, ¿sí? Ciertos conocimientos que ustedes tenían. ¿Eh? Entonces, saltaron la valla o la corrieron, no sé cómo decir. La valla era la consigna de algún modo, era el sí, encuadre. Estuvo bien que se consultara porque no fue oculta, claro, porque se podrían haber encontrado con un docente que les diga no cumplió con la consigna, el trabajo está mal. claro. Está bien, consulten para ver cuál es el límite de transgresión o de corrimiento de la valla, ¿sí? Pero por el otro lado, como esta entrevista puede ser un recurso para el trabajo final, pero a la vez, si ustedes lo consideran útil, una instancia de aprendizaje para los compañeros, no hay ningún problema en que se comparta. Bien, bueno,
Bueno, muchas gracias entonces. Por favor, un Bueno, gusto, Juan Pablo. voy a detener en este instante la grabación entonces. Bueno.